Que se reúne en Morón. Hemos comenzado como comité de base, como han comenzado la mayoría de los enclaves uruguayos. Luego sentimos, digamos, hablando, encontramos la necesidad de instituir algo para poder regirnos por leyes argentinas, para vincular con las instituciones argentinas desde otro punto, porque bueno, vinculando solo como comité de base, como partido político del Uruguay, era un poco más vidrioso obtener cosas, conseguir cosas, o simplemente vincular con las instituciones municipales de la Argentina. De manera que bueno, construimos un centro de residentes uruguayos, le dimos el reconocimiento municipal y bueno, las cosas habituales. Nuestro principal trabajo, digamos, con el cual nos empezamos a mover, independientemente de la cuestión radio, que es una pasión que yo tengo y que la pongo al servicio de la cosa, nuestro principal objetivo fue lograr que el uruguayo, que era un uruguayo que se vino de repente a tontas y a locas en épocas políticamente difíciles de nuestro país, pudiera emitir su voto. El instrumento del uruguayo para emitir el voto es la credencial cívica. Todavía hay cantidades de uruguayos que no tienen su credencial. Entonces, para que, digamos, hasta tanto no haya voto en el exterior, que en tal caso, si esto es un distrito electoral, va a tener que venir la Junta Electoral y hacer credenciales acá. Pero mientras tanto no ocurra, nosotros seguimos insistiendo y cada tanto, cuando se nos amontonan los anotados, sacamos algún viaje. De repente hoy un micro lleva 55 personas y capaz que van 40 a hacer credenciales. Nosotros tenemos aceitados los mecanismos allá. ¿Cuántos años ya han largado de eso? ¿Cómo? ¿Cuánta gente ya han conseguido credencial a través del sistema de ustedes? Y mirá, hicimos 7 viajes. No, perdón, 8, pero uno fue, digamos, vamos a contabilizar 7, que es, suponte, 350 personas, porque el último viaje fue medio half and half, porque como los que estaban anotados insistían, y como teníamos una elección cerca, insistían en ir, que vamos, sí, vamos, pero no teníamos el micro, y nosotros charteamos el micro y nos ganamos plata con eso. Nosotros charteamos un micro y está. Entonces juntamos de repente 20 ciudadanos uruguayos que quisieran ir a pasar un fin de semana largo en Uruguay. Y de paso la credencial. Y de paso a los otros 20 y pico le hicimos la credencial. Pero bueno, ¿Qué tipo de uruguayo hay en este centro residente? ¿Cómo es el uruguayo de Morón? ¿Qué tipo de trabajo tiene? ¿Qué tipo de extracción social? Bueno, eso es muy diverso, Hay unos cuantos cuentapropistas, artesanos, carpinteros, gente que trabaja con resina epoxi, bueno, hay diferentes cuentapropistas. El uruguayo es muy disperso y como somos pueblos no iguales pero parecidos, el uruguayo, vos sabés que es retraído, que es medio timidón, digamos, entonces se mimetiza con el medio y es muy difícil hay veces que vos descubrís un uruguayo que viviste. A mí me pasó cuando vivía en Palomar que a 40 metros de mi casa vivía un uruguayo que jugaba yo era 28 años, pero jugábamos a la paleta en la calle y no sabían hasta que un día me dijo, che, Uru, y dice, pero que vos sos uruguayo, sí, yo también, me dice. Pero jugábamos a la paleta en la calle y vivíamos a 40 metros y no sabíamos que éramos uruguayos. Entonces es porque nosotros nos mimetizamos y digamos, tratamos de pasar lo más desapercibido posible. Vos escuchás un paraguayo y te dice, siempre préstame por tu grabadora, y ya sabés que lo escuchás hablar y ya sabés que es paraguayo. Nosotros no. Un poco, a mí me cargan un poco, inclusive en mi trabajo. ¿De qué trabajas, perdón? Yo trabajo en defensa civil, pero en realidad soy un eterno agradecido a la Argentina porque bueno, aquí no solamente estudiaron mis hijos, estudié yo también, estudió mi compañera,
y bueno, yo soy técnico en cardiología, yo hago electrocardiogramas, pero ahora trabajo en defensa civil, por una cuestión que no viene al caso, pero bueno, creo que el gremio de salud es un gremio muy difícil, muy castigado y con poca voluntad de pelea. Yo estoy en la Argentina por haber sido un luchador gremial en Uruguay. ¿En qué gremio? Yo trabajaba en Lestido, ¿sí? ¿Lestido de autos? En Lestido, Julio César Lestido. ¿Sí? La primera comisión interna que hubo en Julio César Lestido la armamos un grupito de... pero bueno, entonces no soporto trabajar en un gremio donde se violan sistemáticamente todos los derechos de los trabajadores y los trabajadores no tienen la voluntad de pelea porque la enfermera piensa que... ¿Ese es el caso de salud acá? Sí, tal cual. En salud acá es como que están totalmente desclasados, no tienen conciencia de clase y en consecuencia no pelean por lo propio. No es bueno ni malo, es distinto. Hablamos de las elecciones del Frente Amplio. Sí. ¿Cuál es tu sensación? De las elecciones internas. Sí. Bueno, yo tengo una lectura muy crítica al respecto. Creo que uno de los defectos que se lo he dicho a José Mujica, se lo dije a Raúl Sendic, creo que es un error muy grave que el Frente Amplio se permita tener los comités de base cerrados y abrirlos solamente para las elecciones. Eso allá. Y acá también ocurre. Acá hay comités que figuran en una elección interna y figuran, pero yo sé particularmente de un comité que hace 3 años no se reúne y participó en la elección interna. Y las asambleas son dibujadas. Entonces cuando adaptamos lo más execrable del pueblo argentino, el pueblo argentino tiene aciertos y errores como nosotros. ¿Sí? Nosotros pregonamos que somos súper solidarios, que somos... no, mentira. El uruguayo que está acá corre una carrera... recién se meneaba allí en la reunión que acabamos de participar conjuntamente, se manejaba la hipótesis de una casa de los uruguayos. ¿Sabes por qué no se hace una casa de los uruguayos acá? Porque hay un vedetismo espantoso. Bien. Para que tengas una idea, una vez propuse, cuando estaba Delizante de cónsul, mirá si era años, Delizante había hablado de hacer una institución de segundo grado, es decir, una federación de centros residentes para construir un grupo, un espacio donde poder aspirar a una casa de los uruguayos. Y en ese marco, yo lo que propuse, como yo hacía mi pequeño esfuerzo de hacer radio, tal vez vos hacías tu esfuerzo, el otro hacía su esfuerzo, y todos en pequeñas radios que no tenían gran alcance. Entonces yo lo que planteé es decir, bueno, juntemos los esfuerzos económicos que hacemos para pagar nuestros espacios y vemos si podemos conseguir algo más y aspirar a una radio que se escuche en todos lados. Y que haya un programa que sea masivo, que todo el uruguayo sepa que a tal día, a tal hora, hay una audición de uruguayos. Y bueno, pero todos querían ser la cabeza. ¿Tá? Entonces, así no se puede. Entonces, yo creo que es un poco mentiroso el tema de la solidaridad y de que los uruguayos somos diferentes. No, tenemos las mismas miserias que tienen los argentinos, los peruanos, los chilenos. No somos diferentes. ¿Tá? Sí tenemos por ahí una ventaja comparativa seriamente importante, que es que tenemos un poco de conciencia de clase, es como que políticamente sí somos distintos, ¿verdad? Porque, bueno, y volviendo al tema de las elecciones aquí, hubo un cambio de delegado de la región, digamos, la cabeza es otra persona. Por la duda te aclaro, no adscribo a su sector político, pero creemos que haya algún... ¿Cuál es tu sector? ¿Cómo? ¿Cuál es tu sector político? Yo adscribo al 711. 711. Compromiso Frente Amplista, Raúl Sendic. Yo creo que no puede representar las bases de Morón ante un plenario nacional una persona que en 8 años no pisó el comité de Morón. ¿Entendés? Entonces pienso que era necesario un cambio.
Luego, yo pienso también otra cosa, hay que convertir a los comités en comités de base, porque hoy por hoy son comités sectorizados. Aquí hay comités del Partido Comunista, comités del MPP, comité de la 711, y eso está mal. ¿Está bien? Entonces, yo pienso que sí o sí necesitamos como Frente Amplio un sinceramiento. Es el primer paso para que los comités de base puedan en algún momento funcionar como tales y cumplir el rol. Porque acá, una vez en una discusión, yo soy bastante crítico y soy bastante mal llevado. Entonces en alguna discusión, en alguna reunión, lo que he planteado es, bueno, ¿qué comité acá hizo un trabajo ideológico? El objetivo del comité de base es hacer un trabajo ideológico, esclarecer gente, cohesionar a la colectividad política dentro del marco de la diversidad de ideas o de aportes, pero fundamentalmente esclarecer gente, ¿está? Porque vos de repente, a mí me pasó el domingo en la elección del Frente, me decían Caballo, ¿qué hay que votar? ¿Qué se vota? ¿Pero cómo, no sabés? Entonces ese es el problema. El problema es que no se trabaja políticamente. Entonces pienso que este hombre que ganó, por lo menos lo que plantea, es como que tiene no un desinterés, sino que no tiene esas aspiraciones mezquinas o egoístas, sino que él quiere hacer algo masivo. ¿Está bien? Muchas gracias.